Para terminar el año, no quería cerrar el año sin hablar un poquito más sobre lo que es la verdadera Navidad. Y vamos a escoger un pasaje que, aunque pueda parecer que no es navideño, tiene todo que ver con el nacimiento de Jesucristo. Si venís conmigo, por favor, a Juan capítulo 1. El título ya lo ha dado el hermano Luke. La palabra se hizo carne. Bueno, 5 letras, 5 palabras tan sencillas pero tan profundas. Y lo que voy a intentar esta mañana es abrir un poquito nuestro entendimiento para que sepamos, para que comprendamos la profundidad, hermanos, de lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, vemos esas palabras. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Durante las fiestas navideñas se nos hace recordar algo del nacimiento de Jesucristo. Pero hay tanta parafernalia y tanto adorno que la gente termina confundida. Se difunden tantas ideas. El domingo pasado hablé un poco sobre eso. Pero en la Navidad no trata sobre toda esa decoración, sino tiene que ver con el nacimiento del Mesías, el Señor Jesucristo, cuando Dios tomó carne humana, sin pecado, y luego fue a morir a la cruz con el fin de pagar la deuda causada por el pecado. El día 24, hermanos, el domingo pasado fue extraordinario, tuvimos más, creo que rompimos récords de asistencia. Y hubo muy buen espíritu, pero yo quería ver el año terminar con alguna conversión. Y nos escribió el hermano Kenny una nota muy bonita el día 24, reuniéndose con un amigo familiar, no sé qué fue, dando la grata noticia de que había aceptado a Cristo como Salvador. El mejor regalo, día 24, imagínate. De eso trata. Hacer ver a la gente que no son los regalos que nosotros podemos dar lo que enriquecen, sino regalos que podemos recibir, que es la salvación. Entonces, ¿qué pasa con todo esa decoración? Bueno, yo creo que daña al verdadero significado de la Navidad. Daña la causa de Cristo. Lamentablemente, hoy en día multitudes ven el nacimiento de Jesucristo como un cuento de hadas, como lo comparan con, por ejemplo, Papá Noel o los renos, etcétera, etcétera. No es algo real, solamente es una fiesta que celebramos que no tiene más significado. La mayoría de las ideas que circulan por los medios de comunicación sobre la Navidad, hermanos, son ficción. Pero el relato del nacimiento de Cristo está basado en hechos. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, que estas palabras que Juan tan sencillamente escribe en el capítulo 1, versículo 14, son de tremenda importancia. Las hemos leído tantas veces que decimos, bueno, dime algo nuevo. Pero quizás no conozcamos la profundidad. Yo lo que quiero hacer con esto es que podamos llegar a fiestas como las que estamos celebrando, pero con una comprensión mucho más profunda, para que hagamos de este periodo del año un tiempo en el que podamos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, la Biblia no es un cuento de hadas, no es un cuento de ficción, es un relato histórico preciso. Y en 2 de Pedro, permitidme que vaya dándoos algunos versículos. Fijad lo que dice, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 22. Dice, porque no os hemos dado a conocer, toma nota, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió a Dios Padre, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ahí está hablando Pedro,
Oímos esa voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Menudo día fue aquel, el día de la transfiguración. Pero todavía no había entendido muchas de las cosas que luego más tarde entendieron. Tenemos también, nota, hemos hablado en la iglesia de cuidado con las experiencias, seguir las experiencias. Las experiencias son buenas, pero hay que comprobarlas siempre a la luz de la Biblia. Y aquí Pedro está diciendo, mira, hemos tenido experiencias, pero dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que las experiencias, ¿no? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, la Biblia no es un cuento chino. La Biblia es una colección fiable de documentos históricos, y sacando solamente lo que vemos en estos versículos del 16 al 20, vemos, hermanos, que está escrito por testigos presenciales. Esto no fue como en el caso de José Smith, el fundador de la Iglesia de los Mormones. Recibió una supuesta revelación. No, aquí hubo testigos presenciales durante la vida de Jesucristo, y otros más atestiguaron de todo esto. Informan de eventos sobrenaturales, versículo 19, que tuvo lugar en cumplimiento de profecías específicas, versículo 20 al 21, que afirman que sus escritos son divinos y no de origen humano. Si os acordáis de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Dice, primero apareció a Cefas, luego a los 12, y el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros duermen. Luego Jacobo, luego a todos los apóstoles y a mí como a un abortivo, dice. Y esto, hermanos, fue lo que transformó la vida de estas personas. Antes de la resurrección de Jesucristo y antes de su aparición a los apóstoles eran como ratones asustados. ¿Os acordáis del evento cuando ellos se escondieron en un aposento, lo cerraron bien para no ser encontrados? Tenían miedo. Quizá los siguientes somos nosotros, no lo sé. Cristo ya no está, no es quien nosotros pensamos, y están ahí asustados. Pero después de la resurrección, hermanos, se convierten en leones. Ya no tienen miedo por su vida. Lo que tienen miedo es de defraudar a Dios. Ya no tienen miedo de dar testimonio. Lo que tienen miedo es de no temer a Dios suficiente. Y por lo tanto, esta experiencia les llevó, hermanos, a llevar el Evangelio por todo el mundo. Ahora, como dije en Juan capítulo 1, versículo 14, no parece que sea un texto navideño, pero yo quiero mostrar de que sí lo es. Los 3 puntos que tengo para nosotros hoy vienen de estos 3 versículos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Tomó forma humana, habitó entre nosotros y lo vimos. Pero lo que viene a continuación, en el versículo 4, es aclaratorio. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que quiero que veamos esta mañana, hermanos, son 3 cosas. Primero, que analicemos este tema de que la palabra, el verbo, se hizo carne. Eso para los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento era un misterio. ¿Se acordáis que hablamos de misterios? ¿Cómo Dios va a tomar carne, o sea, va a venir a nosotros? ¿Cómo podemos entender aquel pasaje tan famoso en Isaías donde nos habla de los sufrimientos del Mesías? ¿Quién va a ser ese Mesías? ¿Cómo puede
ser el redentor del mundo. Y aquí el apóstol Juan nos dice la forma, pues el verbo se hizo carne. El segundo, vamos a analizar también el segundo punto que saco de aquí, dice, y habitó entre nosotros. Impensable que Dios mismo pudiera tomar cuerpo humano para ahora morar entre nosotros, para tener una relación, para comunicarnos un mensaje. Impensable esto. Y luego que pudieran ellos contemplar, poder ver su gloria. Pasaron 3 años, hermanos, por aquellos con el Jesucristo, pero aquellos 3 años fueron transformadores. Y hermanos, el resto es historia. La historia tuya, la historia de Johnny, la historia de Héctor. Cada uno de nosotros que conocemos al Señor, que conocemos al Señor como Salvador, es gracias a su historia. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedir que el Señor registre estas palabras, esta enseñanza en nuestros corazones, para que así podamos apreciar no las fiestas navideñas, no, sino todo el año, los 12 meses del año. Oremos. Señor y Padre Celestial, te pedimos que por favor hables a nuestro corazón ahora. Estas palabras las hemos leído muchas veces, pero y quizás estamos ya insensibilizados a su significado. Pero te pido, Señor, que tu Espíritu las avive en nuestra mente y corazón, de manera que las podamos vivir cada día del año. Obra en cada uno, si hay aquí alguna persona, Señor, que todavía no te ha recibido como Salvador personal, que hoy vea la urgencia y te reciba, Señor, de una vez para siempre. Manifiéstate entre nosotros, Señor. Dame a mí la capacidad para traer este mensaje con claridad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si queréis venir conmigo rápidamente a Primera de Pedro. Primera de Pedro. El primer punto que voy a traer es la palabra, el verbo se hizo carne. Pero quiero que veamos un pasaje que hace de fuerza, de refuerzo. Y eso está en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12. La palabra se hizo carne. Por fin llegó el momento del cumplimiento de la profecía. Esto no ocurrió sin que Dios lo avisara. Nota que en 1 de Pedro capítulo 1, 11 al 12 dice lo siguiente. Empezando con el versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraron las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas, hermanos, dice, recibieron esta revelación por medio del Espíritu de Cristo. Claramente lo ponía ahí. Entonces, cuando llegamos a Juan, una vez que se manifiesta esto, decimos, un momentito, esto fue anunciado durante siglos. No fue una noticia de la que no supieran nada. Si no sabían nada de ella, no era porque Dios no lo anunciara. Es sencillamente porque no eran sensibles a la voz que el Señor les estaba hablando. Entonces, aquí vemos, la palabra se hizo carne. Ahora, al comparar las Escrituras con las Escrituras, esto se hace claro. Mira el capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era, nota que es pasado, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo se puede estar con Dios y ser al mismo tiempo Dios? Pero añade, dice, y este era al principio con Dios. ¿Y qué hizo ese verbo? Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Era con Dios. Era Dios. Era en el principio con Dios. Y nos dice que fue creado
Todo esto junto con Dios. Nada más abrir la Biblia en el Génesis 1:1 que leemos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí vemos que este verbo era antes con Dios, creando con Dios todas las cosas. Por lo tanto, el que vino a nacer en cuerpo humano, hermanos, el que vino a morar en cuerpo humano, no es cualquier persona. Es el mismo Creador. Y ahí, al llegar al versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nota que la palabra verbo, ¿sabe lo que significa la palabra en griego, no? Lo hemos dicho muchas veces, logos. Antes de la creación, el verbo habló y todo fue. Comenzando con el tiempo y el espacio. Antes de que Dios pronunciara palabras, no existía nada. No existía la materia, no existía el espacio, no existía el tiempo, no existía nada. No quiero meterme por ese túnel, porque ya sabéis lo que estoy pensando. Cuando los ateos dicen que todo surge de la nada, estamos hablando de que no hay ni tiempo, ni espacio, ni materia. No hay nada. Y nada explotó. No sé, pero a mí me resulta muy difícil de creer eso. ¿Os acordáis cuando tuvimos en la escuela bíblica de vacaciones? Tuvimos una obra de marionetas y uno de las marionetas trajo una caja y no fue un recipiente de cristal, no sé qué fue, pero trajo una caja vacía. Y dijo a los niños, chicos, vamos a esperar. Y esperaban los niños y no pasaba nada. Dijo, bueno, hay que esperar un poco más. Y le preguntaron a Lucho, Lucho, ¿qué esperas? Dice, espero que salga de ahí un ratón, o un conejo, o una gallina, algo, que salga algo. Y los niños ya empezaron a rascarse la cabeza, este Lucho no tiene cerebro. Bueno, era un muñeco, no tiene cerebro. Pero hermanos, y luego dijo, no, es que hay que esperar más. Un año. Sí, vamos a esperar tranquilamente un año a ver si de la nada salga. Ya no es, un año no es suficiente, 1000 años. ¿Creéis que aunque esperemos 1000 millones de años de la nada va a surgir algo? Es que, hermanos, no hay que ser demasiado inteligente. Hasta el muñeco, Lucho, lo entendía al final. Pero vemos que este verbo que existía antes del tiempo, antes del espacio y antes de la materia, antes de todo, habló. Imagina el poder para crear todas esas, el vasto universo. Los científicos todavía se están arrancando en la cabeza cuando miran a los microscopios, y ven seres tan diminutos. Hay un cosmos de vida dentro de una gota de agua. Y cuando cogen sus telescopios y miran afuera, dicen, el universo es más grande de lo que jamás vamos a poder comprender. Pues el Señor habló. Eso es fuerza, eso es poder. ¿Y sabe quién hizo todo eso? El Señor Jesucristo. Cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo, hermanos, estamos hablando de algo extraordinario. Él no solamente creó todas las cosas, sino que también las sostiene. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Dios con respecto al universo? En Salmo 95, 3 al 5 dice, porque Jehová es Dios grande. ¿Cuán grande? Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Hay otro pasaje donde nos habla de que Dios sostiene el universo en sus manos. Eso es un gran Dios, ¿eh? Si alguna vez piensa de que Dios no es lo suficientemente bueno o grande para poder ayudarte con tus dificultades, hermanos, piensa en estos versículos. No sé si algunos hermanos no saben que yo tengo una roca, la roca de las lágrimas, allí en la costa. Está bañada no solamente por mis lágrimas, sino también por el mar. Hay un lugar allí secreto, creo que el hermano Abimael conoce ese sitio porque hizo un vídeo cantando una canción que estaba a metros de distancia de ese lugar. Es un sitio donde nadie quiere ir porque es todo roca. Y muchas veces cuando venía yo con mis penas, con mis dificultades, con mis pruebas, y donde decía, Señor, por favor, no sé qué hacer al respecto, y las veía tan enormes, una vez que me ponía en aquella roca y miraba el horizonte, y veía como todo se mantenía con un equilibrio perfecto.
las aves de los cielos, los peces del mar, las olas que no traspasan su lindero, su freno, el lugar que Dios ha marcado para ellas. ¿Y sabe qué pasaba con mis problemas? En comparación así lo veía, tan pequeño. Por eso cuando entendemos de que Jesucristo se hizo carne para ahora tener una relación con nosotros, es enorme. Porque ese Dios no solamente creó el universo y luego dijo, ¡hala! Apañaros como... No, dijo, quiero tener una relación con vosotros. Tomó cuerpo humano. Pero es curioso porque si sigues estudiando este concepto de la palabra, ves que en otro lugar, en Juan capítulo... primero de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, lo extiende, dice, el verbo de vida. Dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos el verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre, y se nos manifestó. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo hemos palpado. Es el verbo de vida, es el que da, el que sustenta todo. El verbo, logos, sustantivo masculino, vida, sustantivo femenino, los dos juntos, logos, a ver si lo pronuncio bien, yo el griego lo manejo muy mal, dozoai, algo así, de donde sacaban la palabra zoológico, zoo, es una exposición viviente, ¿no? Entonces el logos de vida está hablando de que Cristo es una exposición de la vida, es una exposición viva. Si tú vas a mi casa, yo te puedo mostrar algunas esculturas que he hecho, pero están todas muertas. Quizá reciba algún halago de vez en cuando, ¡oh, qué bonito!, no sé qué, pero sigue estando muerto. Es un trozo de madera que han esculpido o que han pulido, sigue estando. Pero hermanos, esto es una exposición viva. Cristo es una exhibición viviente de la palabra escrita. Y nota lo siguiente, el verbo, Jesucristo, tomó carne humana. Consideremos otra vez, ¿os acordáis que hablé de esto hace 2 domingos atrás? La conversación que tuvo María con el ángel. En Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Es importante. Yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la Navidad no estamos hablando de una fiesta de Papá Noel. No estamos hablando de ninguna de esas cosas que a tanta gente le atrae. Estamos hablando de un milagro que fue profetizado durante siglos en el Antiguo Testamento y que se ha cumplido a la perfección. Concebirá, dice, y esto que vemos en Lucas 1, 34 y 35 es una cita que viene del Antiguo Testamento, 700 años antes. En Isaías capítulo 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá. A ver, ya ahí me imagino al profeta rascándose la cabeza diciendo, una virgen concebirá. Si va a concebir ya no es virgen. ¿Veis ahí el dilema? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Concibió y siguió siendo virgen. No conoció varón. Esto fue, otra vez, algo extraordinario que no cabe en la mente humana. El nacimiento de Jesucristo y el lugar de nacimiento, e incluso el tiempo de su nacimiento, hermanos, no fue ningún accidente. ¿Estáis escuchándome? Ya estaba todo planeado antes de la fundación, antes de que fuéramos siquiera, de que el mundo existiera, ya estaba en la mente de Dios.
Y toma nota de esto, incluso el momento preciso de su llegada estaba ya cronometrado. Ni un segundo, ni un segundo después, ni un segundo antes, vino en el momento que Dios tenía planeado. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, si tú tienes una cita, por ejemplo, a las 3 de la tarde en punto para que te den un trabajo, ni un segundo, ni un antes ni después, tú vas a estar allá a esa hora, ¿cierto? No vas a llegar una hora tarde, una hora tarde. En el caso de Jesucristo, hermanos, ya estaba sincronizado, estaba ya marcado. Nada de esto que vemos en los evangelios, hermanos, ocurrió por accidente. El reloj y el plan de Dios estaban perfectamente sincronizados y tienen poder en el cielo y en la tierra para ejecutar su plan. Aquellos que estuvieron con nosotros hace tiempo, cuando estábamos estudiando el libro de Colosenses, vimos el capítulo 1, versículo 15 a 17, que dice: y Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuidado con eso, porque los testigos de Jehová te van a decir que Él fue creado y que luego Él creó todo. No, la forma de usar esta palabra aquí es en el sentido de poder, de autoridad. Y lo aclara después, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Has escuchado eso? Y para Él. ¿Sabes para qué has sido salvado y creado y salvado? Dios no solamente creó todo, sino que te creó a ti para Él. Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo muchas veces bromeando digo a la gente: mira, tú eres cliente, ¿verdad? No estás sirviendo al Señor. ¿Quieres dar a Dios una excusa para que te siga manteniendo vivo? Sírvele. Porque si no le estamos sirviendo, ¿de qué sirve que quedemos aquí? Entonces es indiscutible que muchas de estas cosas son difíciles de entender, pero hermanos, con el ojo de la fe podemos mirarlo y decir: sí. De hecho, mira lo que dice 1 de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. ¿Qué misterio es este? Dios fue manifestado en carne. Dios fue, otra vez, lo vemos que es consistente, ¿verdad? Justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, Juan fue la pluma de lo que hemos visto tanto en el Evangelio de Juan como en 1, 2 y 3 de Juan. Y en 1 de Juan 1, otra vez, versículos 1 al 12, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Escucha, pues esto es lo que Pedro está diciendo: mira, esta es nuestra experiencia, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y pues acaso era un espejismo, y palparon nuestras manos tocante al verbo de gloria, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios tomó carne humana. Díselo a un musulmán, a ver qué te dice. Díselo a un budista, ya lo que te va a decir. Dios tomando forma humana, de eso trata la Navidad. Es más grande de lo que podemos comprender. Por eso me gusta durante estas fiestas pues siempre ampliar un poquito más nuestro conocimiento sobre esto que la Biblia llama misterios. Imagínate el apóstol Pedro, esos 3 años que estuvo con Jesucristo. Fueron años al principio muy turbulentos, ¿verdad? De mucha duda. Incluso hasta el 3er año, cuando ya... Imagínate pasar 3 años de discipulado, hermano Luke y yo hicimos 1 año y medio más o menos. Cuando terminó ya lo sabía todo. Le enseñé todo lo que sabe y todavía no sabe nada.
Pero imagínate pasar, estoy bromeando, ¿vale? Pasar 3 años con el maestro de maestros. ¿Quién se apunta a ese instituto? No 1 hora a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, 3 años. Eso es un discipulado. Pero incluso al final de esos 3 años, Pedro negó a Jesucristo. Y los otros apóstoles también. Por cierto, siempre le culpamos a Pedro por haber salido corriendo, ¿no? Pero aquí los otros apóstoles también lo hicieron. Hasta el final no lo entendieron. Y el Señor Jesucristo, pues, le echó aquella mirada de compasión, como diciendo, cuando negó Pedro a Jesucristo 3 veces, le miró y una mirada que le penetró. Y lloró amargamente. Se escondió y 3 días después, cuando Jesucristo resucitó de los muertos, todo cambió. De ahí que Pedro escribiera en 2 de Pedro 1, 16 al 21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto no es magia. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Me encanta ese término. Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo. Anoche tuvimos relámpagos, ¿verdad? ¿Quién escuchó los relámpagos? El pobre, tuvimos en casa a los niños de Loki Bea, y Caleb estaba sentado en el salón al lado de la ventana y veía de vez en cuando, y encima el toldo hacía esto, ¿no? Cada 5 segundos. Digo, ¿estás alarmado? Y dice, Sammy, es que esto asusta. Me imagino cómo sería aquella voz. Quizás fue una voz suave, como aquella que recibió el profeta, ¿no? Pero dice que recibieron una voz enviada del cielo. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Dónde estaba mirando Pedro para decir esto es verdad? Al cumplimiento de las profecías. Hermanos, solamente con Jesucristo, el nacimiento, vida y muerte y resurrección, se cumplieron más de 300. Yo cuando me encuentro con un ateo, me dicen, estos son todo invento del hombre. Digo, ¿cómo se inventan más de 300 profecías sobre una persona que es Mesías y se cumplen a pie de la letra? Eso es magia. No, y yo casi me dan ganas de decir, tú eres tonto, ¿no? Pero yo fui así también. Entonces, cuando pesas esto sobre la balanza, dices, wow, el verbo se hizo carne. Y la siguiente declaración lo hace todavía más sorprendente. Habita, no apareció y se marchó, habitó entre nosotros 33 años. La palabra habitó aquí es muy interesante. Tiene que ver con, creo que Caleb duerme en una tienda de campaña en la nave, ¿no? Él habita en una tienda de campaña dentro de una nave. Tiene que ver con eso, el vivir en una tienda de campaña, el tomar la tienda de campaña se convierte en tu morada. No sé si habéis estado en una tienda de campaña durmiendo durante la noche, pero ya por la mañana quieres salir de la tienda de campaña y te duelen todos los huesos. Pues el Señor estuvo en esa tienda de campaña, hermanos, 33 años. De hecho, la palabra enseña de que nuestro cuerpo es un habitáculo también. En 2 de Pedro 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se les hiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestros cuerpos son tiendas de campaña. No vas a morar en ese cuerpo, por mucho que lo cuides, durante todos los años. Algunos hacen muy buen trabajo cuidando de su cuerpo. Amén. Pero vas a morir.
No te digo eso como mala noticia, no, te digo eso como buena noticia. Imagínate vivir en ese cuerpo descomponiéndose durante siglos. Gracias, hermanos, que vamos a morir, y gracias aún más que el Señor ha vencido la muerte para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Eso es grande. No tenemos que temer a la muerte. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Si tengo que escoger entre quedarme con vosotros o marcharme, la verdad que preferiría marcharme, ¿no? Pero por vosotros me quedo un ratito más. Entonces, hermanos, es importante la vida física, pero yo os digo que es mucho más importante la vida espiritual, y es la que más descuidamos. Cristo adoptó un cuerpo humano para que Él, siendo Dios, pudiera vivir entre nosotros los humanos. En Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impensable. Dios hecho carne, habita entre nosotros para ser nuestro siervo. No sé si ¿quién no entiende eso? Dios, estamos hablando del Dios mismo, se despoja la gloria no le abandona, cuidado, pero se despoja de ese lugar que le corresponde para tomar un cuerpo con el fin de salvarte a ti. Todo es lo que vemos aquí, lo vemos tan rápidamente, pero cuando empezamos a desmenuzarlo y pensamos en ello, no sé de ti, pero mi cabeza revienta, ¿no? Pero Señor, es que esto es inconcebible, que tú quisieras hacer esto por mí. Hermanos, de eso trata la Navidad. Cristo habitó en un cuerpo temporal entre nosotros, 33 años. Dirás, pero no enfermó, sino Dios, pues no enfermó. Claro que enfermó. Pues no sintió dolor. Claro que sintió dolor. Nunca se cansaría. También se cansó. Era un cuerpo tan humano como el tuyo. ¿Os acordáis de aquel día que estaba dormido profundamente en la parte trasera de una barca en medio de una tormenta? Yo estoy en medio de una tormenta y lo que menos me apetece hacer es dormir. Voy a tener los ojos clavados para ver lo que tengo que hacer para salvarme. Jesucristo estaba cansado después de un día lleno de actividad. En su forma física, hermanos, sentía el dolor como tú y como yo, pero en su forma divina se levantó y reprendió el mar y el viento. Y le obedecieron. El Verbo habló y la naturaleza obedeció. Otra manifestación de Dios. Habitó entre nosotros. Y dice, espera, pero él no experimentó tentaciones como nosotros. ¿Sabéis que fue tentado en todo cuanto tú puedes ser tentado? Pero sin pecar. Y todo con el fin de poderse identificar contigo. No en el pecado, sino en la tentación. Hebreos 4, 14 al 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, me encanta que lo aclare así, Jesús, el Hijo de Dios, para el mayor INRI, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es que la manera como está esto escrito es maravilloso, porque no deja lugar a dudas. Pero sin pecado. Sufrió debilidades, se cansó, fue tentado en todo, igual que tú y yo podemos serlo, pero sin experimentar el pecado. Y Juan, en pocas palabras, nos da el siguiente punto. Vimos su gloria. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Esta palabra también merece la pena estudiarla. Teaomai. Sí, ¿qué tal lo estoy haciendo?
tiene que ver con contemplar profundamente, algo que tú estudias, como que algo depende de que tú entiendas lo que está pasando. Los eruditos en griego describen la palabra como el sentido de una consideración maravillosa que implica una visión cuidadosa y deliberada que interpreta un objeto. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Si a ti te dicen mañana vas al médico y dices, ay, doctor, es que me duele aquí, vamos a hacer unas pruebas. Y así su primer diagnóstico, sin haber hecho pruebas, dice, creo que esto es malo. Creo que se trata de un cáncer. Pero vamos a hacer mayores pruebas. Trae mayores pruebas y te dice, mira, este es el resultado de las pruebas. ¿Cómo ibas a mirar tú ese resultado? No pasa nada. O estarías mirando cada palabra, cada letra, cada palabra médica para entender lo que significa. Estarías contemplando con cuidado para ver en qué condición. Este es el mismo tipo de contemplar. Ellos cuando hablan de vimos su gloria, contemplamos, estudiamos, analizamos, experimentamos su gloria, va mucho más allá que una simple mirada. Imagínate a Juan, 3 años con el Señor Jesucristo, viajando con Él. Creo que ninguno de los apóstoles tuvo una relación tan íntima con Jesucristo que Juan. El apóstol amado, el amado. Imagínate lo que él vio en Jesucristo. Es el mismo que está escribiendo esto. 1 Juan 1:2 otra vez, porque lo que era desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto y hemos con nuestros ojos y hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida. Juan está hablando desde la experiencia. Viví 3 años con una persona, día y noche, hermanos, lleva a conocer, y claro, en el caso de Juan era todos los días. Si el Señor hubiera registrado en la Biblia todo lo que hizo, ¿sabe cuántos volúmenes tenían falta para contener todo ello? Dice la Biblia que no había papel suficiente, pero nos presenta las cosas más importantes. Pero Juan las vio todas. Todas. Vemos el milagro, por ejemplo, de los panes y los peces, vemos el milagro de la resurrección de un muerto, o varios, vemos los milagros de andar sobre el agua, vemos todo eso, pero esos fueron unos cuantos de tantos, ¿no? Y Juan está diciendo, mira, lo hemos visto todo. Y nos ha convencido de que Él no es cualquier persona. Vimos su gloria, su verdad. Contempló la gloria de Cristo. ¿Qué significa esto? La gloria se refiere al esplendor, la perfección o la reputación. Todo lo que uno puede ver que hace grande a otra persona. Juan vio de cerca la perfección de Cristo. Yo la voy descubriendo poquito a poquito. Y tú también, por cierto. Llevo 44 años en el Señor. ¿Sabéis cuántos años más me harían falta para poder contemplar toda la gloria y perfección de Jesucristo? No la voy a poder conocer aquí. Pero un día cuando le vea cara a cara, lo voy a ver. ¿Sabéis por qué el cielo es cielo? No es porque tenga calles de oro. No porque no haya que pagar el recibo de la luz. No porque, hermanos, vamos a estar allí eternamente. El cielo va a ser... Yo no quisiera estar en un sitio que sea muy bonito eternamente, vacío. Pero si Cristo está allí, hermanos, se convierte en cielo. Amén. El cielo va a ser cielo, hermanos, por el hecho de que la Trinidad va a estar allí con todo su esplendor y lo vamos a poder ver. Aquí solamente podemos ver destellos de todo esto. Vimos, dice. Lo vimos, lo contemplamos, lo experimentamos, vimos su excelencia, su esplendor, su perfección. Vimos la misma esencia de la verdad en Él. Hermanos, cuando leemos ahí en Juan 1:14
Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No empieces a bostezar. Pastor Tania, no, profundiza. Y cuando te profundizas te das cuenta de que tienes... Esto es lo más maravilloso. Que no está allí a 1000 años luz de distancia. Está aquí y ahora. Amén. La Navidad no es el día 25. Es todos los días. Amén. Si Cristo ha nacido en tu corazón, si has recibido a Cristo como Salvador y has experimentado el nuevo nacimiento, a eso me refería, le llevas contigo. Gloria a Dios. Te suma todos los puntos aquí. 2 y 2 y 2 y 2 son... Y dices tú, pero esto todo tiene que ver conmigo. Hay que personalizarlo. Esto tiene que ver ahora conmigo. Yo formo parte de todo ese plan. Así que cuando digo feliz y próspero año nuevo, lo digo con toda la convicción. Si están en Cristo. Si no, se verán como Salomón, probando de todo y al final del año diciendo, ya estoy harto de cordero. ¿Quién se puede hartar de cordero? Y de langostinos. Pues mira, yo te digo una cosa, después de comer tanto, dices tú, ponme unas lentejas, por favor, sencillitas, ¿no? Uno termina cansándose de todo eso, pero nunca, jamás podemos cansarnos del verbo de vida. Porque es el que da sentido a todo. Todo esto tiene que ver conmigo. Así que, ¿qué vamos a hacer esta Navidad? ¿Qué vamos a planear para el 2026? Si todo fue creado por Él, para Él, ¿qué voy a hacer yo que Él desee de mí? Vivir para Él. Vivir para Él. Eso significa que voy a venir fielmente los domingos a las 12:20 para poder... No significa eso. Puedes estar haciendo eso y estar completamente fuera de la voluntad de Dios. Significa que voy a buscar todas las oportunidades para conocerle mejor, a fin de que pueda servirle mejor, para que Él reciba gloria. Ese es el propósito de 2026. ¿Queréis hacer alguna resolución para el 2026? Yo las hago todos los años y para el 6 de enero ya las he roto todas. Señor, quiero perder 10 kilos para febrero de 2026. El día 8 de diciembre ya estoy otra vez atiforrándome. Estoy bromeando, ¿vale? Quizás toméis eso literal. Quiero decir que, hermanos, las resoluciones, muchas veces las hacemos y luego nos olvidamos de ellas. Que esto sea una resolución de corazón, hecha con convicción, porque Cristo, hermanos, se lo merece. Más de Dios, menos para mí, significa más para mí. Nunca Dios podrá quedar deudor. Asegúrate que en el 2026 sigues con tus planes. Si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que construir algo, construyelo. Lo que quiera que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Significa que al final de tu tarea puedes decir, lo hago porque mi Señor se lo merece todo y quiero dar el mejor ejemplo. ¿Quieres que te hable de mi Señor? Si alguien te pregunta en el trabajo, oye, ¿tú por qué? A ver, cuando el jefe no está, ¿por qué tú sigues trabajando? No se lo merece, te paga mal, tarde, y a veces ni siquiera te paga. ¿Por qué seguir esforzándote? Para la gloria de Dios. Si tienes que sufrir, eso se dice fácil desde aquí, pero hazlo de manera que el Señor sea glorificado. Hermano Juanjo, la idea de ser el mejor piloto de tu compañía no es porque quieres volar mejor que ningún otro piloto, sino para la gloria, para que cuando digan, oye, ¿tú por qué pones tanto esmero en esto? Porque mi Señor se lo merece. Y lo mismo digo para Jacob, para Johnny, para nuestros jóvenes. ¿Por qué vives así? De una forma tan comprometida. Porque mi Señor es el Verbo hecho carne que ahora mora dentro de mí. Amén. Y Él se lo merece. Amén.
Resolución para el 2026. Poner a Cristo en el centro de todo. Vamos a ponernos de pie y tengamos una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la revelación de tu palabra, porque nos ayuda a entender tus acciones, tus planes y cómo has cumplido con todo. Y después de 2000 años, Señor, ve que todavía formamos parte de ese plan. Con cada alma que viene a ti, Señor, vemos el cumplimiento de ese plan. Te ruego que nos ayudes para que lo que queda de año y lo que vamos a ver en el año 2026, que todo lo que hagamos, Señor, podamos hacerlo a propósito para que tú seas glorificado. Ayúdanos a ser más fieles a las actividades que la Iglesia presenta, porque esas actividades están diseñadas para madurar a los creyentes, no para entretener a nadie. Ayúdanos a escuchar los mensajes, no solamente para ser más conocedores de lo que dice la palabra, sino para ser más hacedores de lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, pues sabemos que la carne es débil. Necesitamos más de ti, más de tu Espíritu Santo. Ayúdanos para morar en el poder del Espíritu Santo, a andar en el Espíritu, como dice la palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa todo fue hecho por ti y para ti. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén.